Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Yo espero que siempre se encuentren bien en compañía de Derek Torah. Una semana más, una parashá más. Esta semana estaremos viendo la parashá Beshalach. Así que comenzamos. El pueblo de Israel en la partición del Mar Rojo. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel entrarán en medio del mar, en tierra seca. Shemot 14:16. Son conocidas las palabras de los sabios Shemot Rabbah 21:6 respecto a que cuando Moshe extendió las manos sobre el mar para dividirlo, las aguas no quisieron aceptar la orden de Moshe y continuaron fluyendo a pesar de que Dios mismo había acordado con ellas ya desde la misma creación del mundo que cuando llegara el momento deberían partirse. Y ese momento sería cuando el pueblo de Israel saliera de Egipto y los egipcios los persiguieran para matarlos. Entonces el mar se abriría ante ellos y luego ahogaría en sus entrañas al pueblo egipcio, al volver a cerrarse las aguas sobre ellos. Bereshit Rabbah 5:5. El Or HaHaim HaKadosh pregunta en Shemot 14:27, ¿cómo puede ser que el mar no quisiera abrirse en la época de Moshe, negándose a cumplir con el mandato divino? La pregunta es aún mayor si tenemos en cuenta que desde el mismo momento de su creación ya se lo habían advertido. Además, en varios lugares el Talmud relata que las aguas de los ríos se abrieron para dejar pasar a varios sadiquín, tanaítas y amoraítas, como por ejemplo a Rabí Pinjas ben Yair, Julín 7a. Es necesario entender cuál es la diferencia entre estos casos y lo sucedido con Moshe, cuando el mar se negó a partirse. El Or HaHaim HaKadosh explica que la raíz de la diferencia entre un caso y los otros radica en que en la época de Moshe Rabenu, el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá, y en consecuencia el pueblo no tenía suficientes méritos como para cambiar el orden natural de la creación. Pero Rabí Pinjas ben Yair y otros sadiquín sí tenían ese mérito, y por ello pudieron alterar el orden natural y dividir las aguas. De esta diferencia entre lo ocurrido en una y otra generación, podemos comprender y valorar cuán grande es la fuerza de la Torá, y hasta qué grado ella brinda méritos y protección a quien la estudia, hasta el punto de llegar a cambiar el orden natural de las cosas para el provecho de quienes se dedican a ella. La verdad es que finalmente el mar se abrió delante del pueblo de Israel, porque Dios mismo se lo ordenó, diciéndole que si bien todavía no habían recibido la Torá, estaban camino al monte Sinaí para recibirla. Entonces el mar se abrió. Vemos que fue suficiente con la intención que tenían para que obtuviera los méritos que otorga la Torá a quienes se dedican a ella. Cuando la Torá continúa describiendo lo sucedido, dice: El Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán sobre los egipcios, sobre sus carruajes y sobre su caballería. Shemot 14:26. También sobre esto se pregunta el Or HaHaim, ¿por qué era necesario que Dios le ordenara a Moshe que alzara la mano una vez más para que las aguas retornaran su curso normal? La única razón de la partición del mar fue para que el pueblo de Israel se salvara de los egipcios, dejándolos pasar a ellos y ahogando a los egipcios para culminar de esa manera con la persecución. Si el mar hubiera permanecido abierto para los egipcios y ellos también hubiesen cruzado, entonces, ¿cuál habría sido el objetivo de la división del mar? Por lo tanto, dice el Or HaHaim, la orden de Dios a Moshe de que levantara la mano una vez
mas resulta innecesaria, porque el mar por sí solo debía retornar su curso en el momento adecuado. Hasta aquí las palabras del Or HaHaim HaKadosh. En el libro de Teilín 114.3 dice, el mar lo vio y huyó. Esto se refiere a que el mar vio la imagen de Dios y se retiró ante su presencia, Yalkut Shimoni Shemot 234. Esto implica que el mar necesitaba la revelación divina para poder partirse. Pero esto no se entiende, porque como dijimos, el mar debería haber cumplido con la condición que Dios mismo le puso en el momento de la creación. Además, ¿qué necesidad había de que Moshe extendiera la mano para que el mar volviera a cerrarse sobre los egipcios? Dicen nuestros sabios en el Yalkut Shimoni Shemot 234 al final que el mar se dijo a sí mismo, estos hacen idolatría y los otros hacen idolatría. ¿En qué es superior el pueblo de Israel para que por ellos el mar altere su naturaleza? ¿Acaso era posible comparar en este sentido al pueblo de Israel con los egipcios? Si el pueblo de Israel estaba en proceso de corrección alejándose de los 49 grados de impureza y ya se habían alejado de la idolatría, Shemot Rabbah 16.2, entonces, ¿cómo es posible que el mar los considerara en el mismo nivel que los egipcios? Tal vez a esta pregunta haga referencia a lo que está escrito respecto a la generación del rey Hizquillahu, en el sentido de que no había en esa generación ningún niño ni ninguna niña que no fueran expertos en la salahot de pureza e impureza, con todos sus detalles y especificaciones. Hizquillahu clavó una espada en la entrada del Bet Midrash y anunció que la persona que no se sentara en el Bet Midrash y que no se esforzara en el estudio de la Torá terminaría muerto a través de esa espada. Sanedrín 94b. Este relato no se puede entender de manera simple porque nosotros creemos que se debe de estudiar la Torá y que ésta hace sabia a la persona, además de brindarle protección contra la inclinación al mal. Como está escrito, cree la inclinación al mal. Cree la Torá como su antídoto, Kiddushim 50b. Pero vemos que se le ordenó al pueblo de Israel que cumpliera las misbot, y quien no lo hace finalmente será castigado, porque, como vemos en la Torá, el hecho de cometer un pecado acarrea un castigo grave. Sin embargo, no encontramos en la Torá una orden relativa a que el hecho de evitar estudiar la Torá acarree un castigo y que lleve a que la persona merezca la muerte. Esto significa que el estudio de la Torá le otorga méritos a quien la estudia y le brinda una recompensa a quienes se esfuerzan en ella. Sin embargo, quien no estudia Torá, pero en cambio sí cumple todas las misbot cuidadosamente, no merece la pena de muerte. Entonces, ¿de dónde obtuvo el rey Hizquillahu la autorización para efectuar esa proclama? La palabra Jereb, espada, tiene las mismas letras que la palabra Rehou, calle. De esta manera se entiende que la intención del rey Hizquillahu no era matar de manera física a quienes no se dedicaran al estudio de la Torá, sino que les estaba advirtiendo al pueblo de Israel que todo aquel que no se dedicara a estudiar la Torá y que no se quedara en el Bet Midrash, estaba dejando a su corazón de forma natural libre de la Torá, y estaba abriendo la puerta para que ingresaran a él todas las vanidades mundanas. Y cuando la calle entra al cuerpo y al alma de la persona, es como si ella misma se matara con una espada, porque además de la muerte física, sufre también la muerte espiritual, que es mucho más grave todavía. A lo largo de las generaciones, el pueblo de Israel debió enfrentar terribles amenazas, como por ejemplo el holocausto de los judíos en Europa. Pero sin importar lo mucho que nos
estremecemos al oír el relato de las atrocidades cometidas en esa época, de todas maneras el holocausto espiritual que destruye al alma del hombre es mucho más terrible, tal como vimos en la época del Imperio griego, en el cual no trataban de matar físicamente a los judíos, sino que deseaban alejarlos de Dios. La gravedad de la muerte espiritual en comparación con la muerte física radica en que el caso de la muerte física, el alma sigue existiendo en el mundo venidero, pero cuando tiene lugar la destrucción espiritual, la persona pierde su vida tanto en este mundo como en el mundo venidero. Por ello la muerte espiritual es más grave. Eso fue lo que dijo el rey Hizquíahu respecto a quien evitara dedicarse al estudio de la Torá, porque de esa manera la persona permite el acceso de todos los deseos mundanos dentro de su alma y de esa manera la mata. De esta manera resulta que la calle, Rehou, lo mata como con una espada, Jereb. Ahora podemos entender por qué en un principio el mar no quería retornar su curso para ahogar a los egipcios, argumentando de que el pueblo de Israel también practicaba la idolatría y que todavía no habían recibido la Torá. Por lo tanto, no había nada que pudiera protegerlos de las pruebas de este mundo, porque los deseos materiales desembocaban en la idolatría que le había provocado gran sufrimiento al pueblo de Israel. Este argumento del mar se reforzó al ver el enorme botín que reunieron los judíos antes de salir de Egipto, porque pensó que ese botín era producto de los deseos materiales del pueblo que lo llevarían a caer nuevamente en la idolatría. Después de que Dios le dijera al mar que esas riquezas se debían a la promesa que él le había hecho a los patriarcas, recién entonces el mar retornó su curso normal. Podemos reforzar lo dicho a partir de las palabras saquen o compren, respecto a lo cual explican los mefarshim, Rashi, que el versículo se refiere a que alejaran sus manos de la idolatría y que tomaran un carnero, el ídolo de los egipcios, para sacrificarlo. Al sacrificar al ídolo de los egipcios también estarían matando a la inclinación al mal, que llevaba a la idolatría. Este acto ayudaría a alejarlos de la mala cultura y del materialismo tan difundido entre los egipcios, y por eso Dios le dijo al mar que el pueblo de Israel no tenía ninguna relación con la idolatría egipcia. Cuidar la santidad del Bet HaKnesset. Hashem va a guerrear por ustedes, y ustedes permanecerán en silencio. Shemot 14:14. Tan pronto como Am Israel hubo partido de Egipto, el faraón se arrepintió de dejarlo salir. Reunió a todo su ejército, hizo un llamado a los soldados, prometiéndoles grandes riquezas. Llenó sus carros de joyas y comenzó la persecución de los que antes le sirvieron como esclavos. Muy pronto los egipcios estuvieron pisando los talones a los Yehudín. Al ver a los soldados, Am Israel quedó dominado por el pánico. Fueron rápidamente y se quejaron con amargura ante Moshe. Habría sido mucho mejor para nosotros servir en Egipto que morir en el desierto. Moshe les aseguró que Hashem lucharía por ellos una vez más y les advirtió: no teman, manténganse serenos y verán la salvación de Hashem. Él va a guerrear por ustedes, a condición de que ustedes permanezcan en silencio. En un sentido metafórico, este versículo nos transmite un aleccionador mensaje sobre el respeto que debe reinar en la sinagoga durante los rezos. Hashem está diciéndonos: ¿quieres que me haga cargo de tus problemas? ¿Quieres que yo cuide tu salud, tus posesiones y tu sustento? ¿Quieres que quite de encima a todos tus enemigos? Solo te pido una cosa: guarda el debido respeto cuando te encuentres en mi casa.
Cuando los judíos fueron exiliados de la Tierra Santa después de la destrucción del Bet Hamikdash, se dispersaron por todo el mundo. Hashem dijo: aunque yo los he alejado y esparcido entre las naciones, seré para ellos un pequeño santuario en las tierras a donde ellos se han ido. Y de acuerdo con el Talmud, un pequeño santuario se refiere a las sinagogas y las casas de estudio. Una persona que asiste a un Bet HaKnesset tiene conciencia de que se encuentra en el palacio del glorioso Rey. Y cuando reces, debes saber delante de quién rezas. Estás ante el ensalzado y temible Rey. ¿Cómo es posible que en el momento de la tefilá o cuando se lee el Sefer Torah no guardemos el comportamiento que es digno para el lugar donde nos encontramos? ¿Cómo tenemos el atrevimiento de platicar con las demás personas en la Hazará o en el Kadish? Debemos sentir el mismo temor y respeto que alcanzó Am Israel cuando recibió la Torá en el monte Sinaí. Dice el Midrash que en ese momento toda la congregación calló. Ni siquiera un pájaro cantó. Hubo silencio absoluto. Gozamos del gran privilegio de encontrarnos con la presencia divina en todos nuestros rezos. El pecado de menospreciar la santidad de los Batei Kenesiot y Batei Midrashot puede llegar a retrasar la llegada del Mashiach, y la persona que no se cuida en esto se convierte en responsable de las penurias que soporta Am Israel en este largo galut. Todos los días rogamos a Hashem que podamos gozar de ver con nuestros ojos la construcción del Bet Hamikdash, cómo va a concedernos su lugar más sagrado cuando no respetamos el Bet HaKnesset, que es su representación menor. Quien guarda la compostura de vida y no conversa dentro del recinto, ni aun cuando no se esté rezando, ello lo conduce a la humildad y al temor al reflexionar que está ante Hashem, y por eso permanece en silencio, para no hacerlo enojar con sus palabras. Gracias a esto adquirirá integridad. Cuántas cualidades excelentes y cuántas bondades adquieren aquellos que se cuidan de hablar palabras vanas en el Bet HaKnesset. Fue dicho sobre ellos que verán buena descendencia y tendrán larga vida. Por su intermedio se concretarán cosas buenas que serán de agrado para el Creador. No verá el dolor del mal y nunca le faltará el pan. Uno de los alumnos del Rav Avigdor Miller se acercó a él para contarle con gran dolor que los médicos le habían diagnosticado cáncer, y antes de comenzar con los tratamientos que le habían indicado, deseaba que le aconsejara qué hacer. «Te haré una pregunta», le dijo Rav Avigdor. «En el lugar donde tú rezas, ¿se habla mientras hacen tefilá y cuando leen la Torá?». El joven agachó la cabeza y reconoció que sí lo hacían. Entonces prosiguió el Rab: «No se me ocurre cómo remediar tu enfermedad». Inmediatamente, el alumno comprendió qué debía hacer. Se cambió de Bet HaKnesset a otro donde no se hablaba durante los rezos y la lectura del Sefer Torah, y ante la sorpresa de sus doctores se curó completamente. Ellos no entendían cómo había sucedido. La mayoría de los jajamín sostienen que respetar la santidad de los Batei Kenesiot y Batei Midrashot es una misvá de la Torá, como está escrito: Umikdashi tira'u, a mi tabernáculo temerán. Esto quiere decir que cada vez que la persona habla cosas vanas en los Batei Kenesiot y Batei Midrashot, está transgrediendo una misvá directa de la Torá, equivalente a no ponerse tefilín o no comer matzá en Pesaj. ¿Cuántas palabras dice sin querer la persona dentro del Bet HaKnesset? Si fueran
entre mañana, tarde y noche, solo 50 palabras por día. Al mes serían 1500, al año son 18,000 y en 80 años son más de 1 millón de pecados indicados por la Torá. Cuidémonos y dejemos de hablar en el Batei Kenesiot y Batei Midrashot. En la comunidad Nite'e Avigdor, en los Estados Unidos, durante la fiesta de Simchat Torah, antes de que los niños subieran a la Torá para recibir la bendición de Hamalach Hagoel, una bendición de protección que se dice ese día, una persona se acercó al Rab para pedirle que bendijera especialmente a su hijo de 3 años, y el cual subiría con el resto de los niños, porque también padecía aquella enfermedad. El Rab, que había conocido los sucesos relatados directamente por su protagonista, pidió silencio al público y contó la historia de Rab Miller. Al finalizar, pidió a todos que, ante el hecho de que un niño tan pequeño hubiera sido golpeado por esa enfermedad, se comprometieron en conjunto a no hablar en medio de la tefilá a partir de la Perashá Bereshit hasta la Perashá Besod HaBerajá, es decir, todos y cada uno cuidarían la santidad del recinto durante un año. Agregó que, por este mérito, pidieran a Hashem que enviara una pronta curación al pequeño. Todos estuvieron de acuerdo y, después de un tiempo, al repetir los exámenes clínicos, los médicos descubrieron sorprendidos que la enfermedad había desaparecido como si nunca hubiera existido. Cuando Hashem solicitó a Moshe que construyera el Mishkan, le dijo: «Habla a los hijos de Israel y déjalos tomar para mí una ofrenda y déjalos hacerme un Mishkan para que more entre ellos». Uno de los objetivos del Mishkan fue permitir a cada persona sentir la presencia divina en su vida personal. Hashem quiere que seamos un reino de líderes espirituales para el mundo y una nación santa. Hay que demostrarle que somos capaces de mejorar nuestro comportamiento dentro de nuestros Batei Kenesiot y Batei Midrashot. Debemos comprometernos a no hablar durante los rezos, la Hazará y la lectura de la Torá. Es decir, a todos los que asisten al mismo Kenis, que nosotros ya no hablamos allí. Hace unos 50 años había un Bet HaKnesset en Alemania. Era un lugar muy especial, ya que la gente que asistía allí se cuidaba de no hablar nada que fuera ajeno a la plegaria o al estudio de la Torá. Cuando algún visitante llegaba y hablaba en la tefilá, se le acercaba el shamash y le entregaba un papel que decía: «En este Bet HaKnesset no se habla en la tefilá». Si seguían hablando, lo sacaban de inmediato del edificio. Este Bet HaKnesset existe aún hoy. Los alemanes no pudieron destruirlo y todos los libros de Torá y los Sifrei Torá permanecen intactos. Además de no hablar cosas vanas dentro de los recintos sagrados, debemos cuidarnos de apagar los teléfonos celulares mientras nos encontremos allí. Estos aparatos interrumpen la concentración del que está rezando y si llega a sonar también sacará de sus pensamientos a los demás. Quien utiliza estos aparatos durante su estudio, durante el rezo, para cosas vanas, se compara a una persona que trae a un rey un platillo muy fino y exquisito, pero dentro de este se encuentra una cucaracha muerta. Por más fino y elaborado que sea ese platillo, se va a considerar una gran ofensa contra el rey. Es igual a aquel que se encuentra estudiando las exquisitas palabras de la Torá o leyendo salmos o cualquiera de las bellísimas plegarias que se encuentran impresas en el Sidur. Es considerado como un cohen que acerca su ofrenda delante del Creador. Todo esto es muy loable, pero si se mezcla con algo que es repugnante delante del rey,
En lugar de glorificarlo, estamos insultándolo. Seamos un ejemplo para nuestros hijos, mostrándoles por medio de nuestro ejemplo que sabemos comportarnos a la altura del lugar. El niño que ve a su padre hablando en el Bet HaKnesset tomará su ejemplo y lo hará también, ya que el niño por instinto hace lo que ve del padre, y si el padre no se cuida, el niño lo hará. Un buen consejo que escuchamos del Rab Yehudá Hades puede sernos útil para conseguir este objetivo. Dice la halajá que cuando uno hace tefilá, debe poner en su mente que está frente a Hashem. Preguntó el Rab, ¿cómo podemos realmente sentirlo si no lo vemos? Si en ese momento recordamos algún gesed, favor, que nos haya hecho Hashem, eso nos ayudará a sentir que verdaderamente estamos frente a Él. De todas las tefilot que hacemos en nuestra vida, ninguna debe de ser igual a la otra. No debe de ser algo mecánico o monótono, sino que se debe pronunciar con emoción renovada, y cuando de nuestra boca salen las palabras con la intención del corazón, baja mucha abundancia de los shamaim. Los portones se abren y todo el mundo se beneficia de ello. Como recompensa del cielo, ayudan a tener pensamientos adecuados en la tefilá. Y yo residiré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo. Todo el que se cuida y no habla en el Bet HaKnesset y el Bet HaMidrash verá hijos y larga vida. Hashem estará con él y no le faltará sustento. Hashem siempre escuchará sus ruegos y cuando muera después de 120 años, descansará en paz. Yo, por tu gran amor, vendré a tu casa. Me inclinaré con reverencia ante el santuario de tu santidad, con gran temor hacia ti. Amigos, hasta aquí la lectura de esta semana. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que en nuestros corazones esté el respeto a la casa de estudio y a la sinagoga. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.